Bien, vamos a iniciar con el tema de determinación de intervalos de calibración. Los temas que vamos a tocar es la importancia de determinar los intervalos de calibración, la elección de los inicial de los intervalos de calibración, el ajuste de los intervalos de calibración, conceptos previos antes de explicar los métodos para revisar los intervalos de calibración. Iniciando con la importancia de determinar los intervalos de calibración. Eh, una de las principales una de las principales causas por la cual es importante determinar el intervalo de calibración es para verificar, ¿no?, que el equipo que estemos utilizando sea confiable, ¿no? Uno de ellos es mediante la calibración periódica que se puede hacer para asegurar que las mediciones que se estén teniendo sean correctas. En base a la calibración que se está haciendo, asegurarnos, ¿no?, que esta siga manteniendo la trazabilidad metrológica, ya sea de nacional, mediante patrones nacionales o internacionales. Y una de estas causas, ¿no?, es que al realizar precisamente estas calibraciones, vamos a evitar o podemos llegar a detectar, ¿no?, si los equipos que estamos utilizando presentan ya grandes desviaciones, ¿no?, los cuales afectarían los resultados que podemos otorgar en nuestros procesos, ¿no? Además de que indicar, si bien hay normas, requisitos, ejemplo, como la 7025, la ISO 9001, que te indican que es importante, ¿no?, tener un programa de calibración o cumplir como parte de aseguramiento metrológico, como parte de la calidad del producto, hay que recordar, ¿no? Estas no te indican cuándo es necesario, cada cuánto tienes que realizar la calibración, solamente te indica que es necesario tener un programa, ¿no? Ya depende de la persona, del usuario, determinar estos intervalos. Eh, Otra de las causas es que determinar un intervalo de calibración nos va a ayudar también a optimizar costos, ¿no? Optimizar costos en el aspecto que nos va a permitir también prolongar los intervalos de calibración, no tomarlos como generalmente hacemos, ¿no? Cada 12 meses enviamos a calibrar, pudiendo hacer la ampliación, ¿no?, a mucho más tiempo, sin sacrificar la parte técnica, ¿no?, debido al costo que puede ser. Esto nos va a ayudar, ¿no?, a asegurar la calidad del producto, ¿no?, y en las tomas de decisiones que podemos hacer para eh, de la producción o la efectividad del equipo. Vamos a hablar de los intervalos de calibración inicial. Según la ILAC G24 del 2002, te indica que debes tener varios factores los cuales basarse por primera recalibración que vayas a hacer, ¿no?, del equipo. Una de estas es la incertidumbre de medición, es la incertidumbre de medición que requieres para tu equipo, ¿no?, dependiendo de la tolerancia o el error máximo permitido que tengas, ¿no? También es dependiendo el equipo de medición, dependiendo los componentes, si son electrónicos o mecánicos, además de también, ¿no?, dependiendo de los requisitos que tengas como límite, ejemplo, cuál es el error máximo permitido que según en tu proceso, ¿no?, no puedas superar. Otra de que generalmente nos guiamos, ¿no?, que son las recomendaciones del fabricante. Muchas veces ellos nos indican, ¿no?, recomendaciones que pueden ser cada 12 meses, incluso algunos recomiendan cada 6 meses o 3 meses, dependiendo del equipo que tengamos, ¿no? También visualizar la tendencia del desgaste o la desviación del equipo. También hay que tener en cuenta el uso que vamos a dar el equipo, cuán va a ser el uso frecuente, si lo tenemos como un patrón más que nada de trabajo, más que de referencia, y el uso es prácticamente todos los días y excesivos, ¿no? Además, también que esto puede hacer que acelere su desgaste. También hay que tener en cuenta las condiciones ambientales en las cuales están. Hay que recordar que muchas veces en muchos equipos factores como la temperatura, la humedad, son factores críticos, ¿no?, que ayudan al desgaste. Uno de ejemplo de estos son ejemplos los sensores, ¿no? Hay sensores de alcohol o en sensores
de medidores de gases catalíticos que se ven afectados, ¿no? Por la humedad misma, ¿no? Además de la influencia de la cantidad medida. Un ejemplo, si tenemos termopares, ¿no? Que siempre lo llevamos a los extremos de medición, estos generalmente van a presentar un mayor desgaste, ¿no? Otro punto a tener en cuenta también es la cantidad de datos o de historial que podemos tener acerca del equipo, también en comparaciones, ¿no? Con normas o si tenemos referencias que nos pueden indicar, ¿no? De cada cuánto tiempo realizar la calibración. Otro factor que indica tener en cuenta también es la disposición o el transporte, ¿no? Factores asociados con el transporte de estos equipos de medición. Eh, También otro factor a tener en cuenta en esto es la formación del personal que está utilizando el equipo para aplicar los procedimientos, ¿no? Eh, ya que muchas veces, tal vez en desconocimientos, no solamente no almacenamos bien los productos, lo cual puede indicar a que haya una mayor desviación del equipo, ¿no? Un ejemplo de eso, más fácil ejemplo son ¿no? De pH, que muchas veces, si bien lo utilizamos bien, tal vez no tenemos el adecuado manejo en su cuidado, en su almacenamiento, ¿no? Ejemplo, los electrodos muchas veces tienen que estar en solución de almacenamiento y los guardamos secos, ¿no? Eso ayuda, ¿no? A que presente un mayor desgaste o simplemente lo guardamos en agua destilada, ¿no? Lo cual lleva a que se malogren, ¿no? Y otros requisitos legales, hay que recordar que si bien hay normas o leyes que nos indican que más que nada es en tema de metrología legal, que cada cierto tiempo ese equipo sí o sí tiene que ser calibrado, también nos podemos basar en eso, ¿no? Para seguir el programa de calibración inicial. El ajuste de este programa o de este intervalo va a depender, ¿no? Como ya se ha dicho, aquí hay que evaluar, ¿no? Es más que nada evaluar el riesgo y el costo. Más que nada, muchas veces nosotros intentamos más aprender de cómo determinar los intervalos de esto, más que nada por un tema de costo, ¿no? Ya que a realizar menores calibraciones innecesarias, optimizo recursos, no se gasta tanto dinero, pero hay que recordar que muchas veces esto hay que hacerlo, siguiendo, guiándonos adecuadamente, ¿no? Ya que hay que recordar que alargar un periodo de calibración por demasiado tiempo también puede conllevar, ¿no? Un riesgo de que tal vez si no fue determinado de la manera adecuada, estamos arriesgando al final el producto que que vamos a entregar, ¿no? Por lo tanto, hay que recordar que siempre hay que mantener un equilibrio, ¿no? Entre costo y riesgo. Ejemplo, si tú determinas que el intervalo de calibración llegas a determinar que no sé, a 15, 20 años, no significa que, ¿verdad?, vas a esperar 15, 20 años a calibrar, ¿no? Hay que ser coherente también con las fechas que vamos a escoger, ¿no? Además de que hay que recordar que el equipo de medición, hay que asegurar, ¿no? Para asegurar que sea estable y estable, que son las mediciones que vamos a buscar, ¿no? Otro es que hay que recordar que la extensión de estos periodos de calibración y muchas veces los resultados que vamos a obtener va a depender también, ¿no? Del mantenimiento que podemos, que se realiza el equipo, el el mantenimiento cuidados, ¿no? Que tenemos al manipular o al utilizar los equipos, además de que también para ciertos equipos de medición hay veces en que simplemente, muchas veces intentamos calibrar en todo el alcance, ¿no? Cuando generalmente se ve más que nada, ¿no? En temperatura o en ese, que no es necesario, ejemplo, si mi termómetro llega de menos 80, no sé, a 1000, a lo menos que sea, mi termopares, al menos que no sea necesario, no hace falta, ¿no? Calibrar en todo el alcance, simplemente en los puntos que más necesite. Como hay equipos que sí es necesario hacer la calibración en todo el parámetro total de medición, ¿no?
Por lo tanto, es adecuado, muchas veces el ajuste de estos intervalos va a verse influenciado, ¿no? Por el uso adecuado que va a tener de los equipos. Hay que usarlo dentro de las especificaciones adecuadas, cuidando las condiciones ambientales. Muchas veces, tal vez no nos fijamos en ese detalle, ¿no? Pero nos indica que las recomendaciones del fabricante a cierta humedad, temperatura, cuál es adecuado utilizar, además de que siempre hay que tener un programa, ¿no? De mantenimiento preventivo que debe ser planificado del equipo. Aparte, ¿no? Siempre guardar, ¿no? Los registros de trazabilidad de las calibraciones que hace, porque en base a ella vamos a determinar los intervalos de calibración, ¿no? Que puede tener el equipo. Hay que recordar que la deriva que va a presentar el equipo, va a depender, ¿no? En intervalos, si va a depender, ¿no? Va a haber en qué veces vamos a poder tener intervalos más largos, intervalos más cortos. Todo esto va a depender, ¿no? De que si el equipo ha derivado de manera lenta o si el equipo deriva más rápido los intervalos de calibración que generalmente que vamos a tener que ajustar van a ser periodos cortos, ¿no? Eh, Continuando, eh, hay que recordar que siempre hay que tener documentado todos los procesos que vamos a hacer, ¿no? Tanto, no solamente guardar los certificados que en base a ello vamos a realizar la ampliación o la reducción de los intervalos de calibración, sino que también hay que documentar en caso de que hayamos hecho la ampliación del mismo, hay que tenerlo documentado, ¿no? En qué nos estamos haciendo, el método que hemos utilizado para realizar esa ampliación, ¿no? O el procedimiento que hemos realizado, ¿no? Hay que recordar siempre que hay veces que los equipos nuevos, muchas veces, ejemplo, vienen certificados de fábrica, ¿no? Y generalmente muchas veces no hacemos esa calibración porque ya vienen certificados de fábrica. Muchas veces hay que tener cuidado con eso, ya que hay que recordar que muchas veces los productos son fabricados, ¿no? En masa o en grandes cantidades, ¿no? Y muchas veces estos productos están en almacén y no sabemos cuánto tiempo llevan en ese almacén, ¿no? Si llevan tal vez más, ya 12 meses, 11 meses, ¿no? Entonces, esa calibración que puede ser, porque hay que recordar que al producir en masas, hacen a través de un estudio estadístico cuál debe ser la desviación, de todo ese lote, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Generalmente sí hay que realizar una calibración inicial, es lo recomendable, a pesar de que el equipo sea nuevo, ¿no? Sobre todo si este equipo, no sabemos, ¿no? Cuánto tiempo lleva en almacén o si es un equipo reciente de este año. Continuando, para antes de explicar cuáles van a ser los métodos de determinación de calibración, hay que tener en cuenta algunas definiciones, ¿no? Una de ellas es de la calibración. Hay que recordar que la calibración en sí, de manera más sencilla, es comparar un equipo con otro equipo de categoría superior, un equipo de patrón de referencia, y en base a ello vamos a detectar los errores o las correcciones que tengan ¿no? A través del equipo patrón de referencia, que siempre es un equipo trazable, y de superior categoría, superiores características al equipo con el cual el instrumento que está bajo calibración, ¿no? Hay que recordar también que la medición más que nada va a ser el proceso experimental en el cual vamos a tener los resultados, ¿no? Hay que recordar que también en la definición de magnitud, la cual más que nada se describe, ¿no? Como una propiedad del fenómeno de cuerpo o sustancia que puede expresarse de cantidad cuantitativa mediante un número o una referencia. Vamos a llegar a las definiciones un poco más importante. El error de medición, hay que recordar que el error de medición nada más es la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia, y la corrección es numéricamente la misma cantidad, solamente con signo contrario, ¿no? Ya que generalmente este es el valor de referencia menos el valor medio, ¿no? Pero
el valor numérico es el mismo, ¿no? Y hay que tener cuidado cuando vayamos a hacer tal vez queramos hacer una carta control, no tener cuidado cuál considerando, ¿no? El error o la deriva, si vamos a considerar el error, todos tienen que ser error, si vamos a considerar la corrección, todo lo que tenemos que calcular es en base a la corrección, ¿no? Ya que tal vez, si bien es el mismo valor numérico, un signo cambiado, contrario, puede llevarnos, ¿no? A realizar malos cálculos, ¿no? Vamos a ver qué es la deriva. La deriva más que nada es la variación continua gradual de un instrumento, ¿no? A lo largo del tiempo. Incertidumbre de medición, que va a ser el parámetro no negativo por el cual se va a caracterizar la dispersión de valores del mesurado, ¿no? Y finalmente vamos a ver, ¿no? ¿Qué es el error máximo permitido? Generalmente se refiere, va a ser un valor eh, que generalmente el usuario va a tener que determinar este valor, ¿no? En base más que nada a su proceso o a cuánto es lo permitido que su eh, pueda variar o que pueda cambiar, ¿no? ¿Cuáles son los valores extremos a los que puede llegar, ¿no? Aquí, como en el ejemplo, tenemos un pie de rey, ¿no? Un calibrador en el cual está en un bloque, ¿no? El bloque de 25 milímetros marca 25,10, ¿no? Y aquí hay que ver, ¿no? Ejemplo, si yo tengo como error máximo permitido solamente 0,10, hay que recordar, ¿no? Que es más 0,10 menos 0,10, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos serían mis extremos y en este caso, en este ejemplo, ¿no? Ya sí habría pasado ese error máximo permitido. Hay que recordar que el error máximo permitido es un valor que generalmente es asignado, ¿no? Muchas veces este error o esta exactitud lo más lo conllevamos, ¿no? O muchas veces lo relacionamos con los valores que están según el fabricante, ¿no? Este equipo tiene una exactitud o una precisión y te da determinado valor, ¿no? Si bien nosotros podemos escoger eso como referencia también para nuestro error máximo permitido, lo ideal, ¿no? Sería también ver si es necesario cumplir ese parámetro o nosotros tal vez nuestro error máximo permitido puede ser mucho más holgado, ¿no? Puede ser mucho más amplio porque nuestro proceso nos lo permite, ¿no? Y no simplemente tal vez con un error máximo permitido hay veces que son muy cortantes o que son demasiado pequeños, damos de baja un equipo, ¿no? Por lo tanto, hay que nosotros determinar si ese error máximo permitido también es el adecuado para nuestro proceso. Continuando, vamos a hablar de cómo vamos a determinar los intervalos de calibración ahora en sí, ¿no? Generalmente hay varios métodos. Uno de los primeros métodos es el método de la escalera o del ajuste automático, ¿no? ¿En qué consiste este método? Primeramente, ¿no? Se tiene que calibrar el equipo que se va, un equipo de medición, ¿no? Se calibra con un patrón de referencia, ¿no? Lo llevamos al laboratorio. De ahí, cuando llegue, nosotros esos resultados que hemos obtenido, ese certificado, tenemos que analizarlo, ¿no? Y ver si está dentro del límite o fuera del límite, ¿no? De cuál nosotros hemos establecido. Si está dentro del límite, nosotros podemos mantener o ampliar esa calibración, la recalibración, o si está fuera, podemos reducir el intervalo de calibración, ¿no? Hay que recordar que ese límite va a ser un error máximo permitido que nosotros hemos establecido, ¿no? Va a ser en base a un porcentaje de ese error máximo que nosotros hemos establecido, ¿no? Y en base de eso vamos a aplicar cada vez que se realiza la siguiente calibración, ¿no? Aquí vemos como un ejemplo del método escalera más que nada, ¿no? Cuando está dentro de ese porcentaje, vamos a continuar, podemos mantener el intervalo de calibración que hemos establecido como un ejemplo de 12 meses o podemos seguir ampliando, ¿no? Si vemos que está fuera, vamos a reducir, ¿no? Ese intervalo de calibración, ¿no? Vamos a explicarlo con un ejemplo.
Un ejemplo, ¿no? Del método de escalera. Ejemplo, hemos realizado la calibración, llegan los resultados y lo vamos a analizar, ¿no? Hay que tener en cuenta que es importante siempre tener las fechas, ¿no? En la cual se realiza la calibración. Un ejemplo, en la primera calibración hemos encontrado, ¿no? Un error o una desviación, ya sea corrección o todos deben ser corrección o error, todo debe ser error en base a eso, de uno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que yo tengo un error máximo permitido de 2,5, ahí tengo que analizar cuál es el porcentaje de uno de ese 2,5, ¿no? Ese es aproximadamente 0,4, 40%, ¿no? Entonces, como es un porcentaje aceptable, analizando, entonces yo puedo ampliar mi calibración, ¿no? Un ejemplo, lo amplío de 2 a 18 meses y en base a eso, ¿no? Lo he ampliado. A la siguiente calibración, el ejemplo que lo he ampliado después a los 18 meses, encuentro, ¿no? Que ahora la desviación ha sido 1,8, ¿no? Si mi error permitido, máximo permitido que yo he establecido es 2,5, ahora entonces ese 1,8 representa el 72%, ¿no? De de mi error máximo permitido. Entonces, dentro de ese porcentaje que yo establezco, todavía es permitido, ¿no? Yo puedo indicar que puedo ampliar todavía mi intervalo de calibración. Entonces, lo amplío, ¿no? De 18 a 24 meses, aumentando. Entonces, para la siguiente calibración, ejemplo, yo ya encuentro una desviación de 2,2, ¿no? Y mi error máximo permitido es 2,5. Ese 2,2 ya representa el 88%, ¿no? De mi error máximo permitido. Entonces, en ese caso, ya no, yo puedo decidir, ¿no? Ya está cerca del 90%, entonces ya no es óptimo seguir ampliando mi intervalo de calibración. Lo que realizo es mantener mi intervalo de calibración, ya que está dentro de mi error, dentro de cierto porcentaje de mi error máximo permitido, ¿no? Y siguiendo con el ejemplo, ¿no? Al siguiente calibración encuentro que mi error máximo, que mi error o corrección encontrada en mi certificado ha sido ya de 2,9, ¿no? Y mi error máximo permitido era 2,5. Entonces, ¿qué pasó? Salió de mi error máximo permitido, ¿no? Está fuera de ese límite por 116% ha salido, ¿no? Entonces, como está fuera del límite, lo que yo voy a realizar aquí es reducir mi intervalo de calibración porque ya está fuera, ¿no? Puedo pasar a reducirlo, por ejemplo, otra vez que vuelva a ser de los 24 meses que había establecido, volver a reducirlo a 12 meses. Entonces, después de los 12 meses, realizo otra vez la calibración y aquí ya sí encuentro, ¿no? Encuentro que la desviación, el error o la corrección, cualquiera de los dos según lo que expresa el certificado, es 1,7. Entonces, como mi error máximo permitido es 2,5, ¿cuánto representa? Representa aproximadamente el 68%. Entonces, está dentro del límite. De igual manera, yo establezco, ¿no? Mantener este límite o este periodo de calibración, ya que hubo meses anteriores en que se ha salido y veo que al siguiente mes, a la siguiente calibración, ejemplo, vuelve a salir, ¿no? Ya es 2,8 de 2,5, otra vez el porcentaje supera al 100%, entonces está fuera del límite, puedo reducir más, ¿no? De 12 meses a 6 meses, ¿no? Y esto generalmente puedo seguir continuando y haciendo el análisis para este equipo. Más que nada es un ejemplo, más que nada didáctico. Lo ideal se supone que es que siempre mantener dentro del error máximo permisible los errores, ¿no? Que podemos encontrar de igual manera en caso de que no, podemos,
mantener o reducir. Lo ideal sería, ¿no? Que cuando ya encontramos que el porcentaje del error encontrado ya está, ejemplo, dentro del 60-80%, ya sería no mantener o incluso pensar en reducir, ¿no? Ejemplo, en este ejemplo hemos visto, ¿no? Que de los 12 meses fue a los 18, fue a los 24, después de los 24, o sea que son casi 2 meses de calibración, encontró que no era el periodo adecuado, redujo a 12 meses, lo mantuvo y al final, ¿no? Que generalmente su equipo, ¿no? Requiere calibración cada 12 meses, ¿no? Ha encontrado. Este es más que nada un ejemplo didáctico. Hay que recordar que lo ideal, como se ha dicho, ¿no? Es que siempre lo que buscamos es que esté dentro del error máximo permisible, ¿no? Continuando, vamos a explicar el método 2, que es el método gráfica de control o calendario. En este lo que te recomienda es elegir puntos de calibración que sean significativos. Hay que recordar que nosotros, ejemplo, cuando calibramos, ya sea ejemplo, en temperatura, nos indican, ¿no? En qué puntos de esa calibración generalmente hay que indicar, ¿no? Los puntos en los que son más importantes o justo los que medimos en nuestros procesos, ¿no? Esos vienen a ser los valores más críticos, ¿no? Entonces, en base a esos puntos que yo escojo, se realiza la calibración, se debe registrar los resultados, voy a trazar los resultados, ¿no? Que tengo en base al tiempo, que es la gráfica de control, el ejemplo, ¿no? Y vamos a calcular la dispersión de los resultados, ¿no? Para obtener un intervalo óptimo de calibración. Este es uno de los métodos que generalmente es más popular o es uno de los más utilizados, ¿no? Siempre en la gráfica de control vamos a encontrar, ¿no? Que tenemos un límite superior y un límite inferior, ¿no? Ese antes de, que es lo recomendable establecer antes de pasar el error máximo permitido, ¿no? Continuando, vamos a realizar con un ejemplo del cálculo. Ejemplo, tenemos un punto de calibración. Ejemplo, vamos a tomarle como para temperatura, pero vamos a determinar solamente los valores, ¿no? Hay que recordar que para hacer la carta control y poder realizar el estudio de la deriva, necesitamos primeramente mínimo siquiera 2 calibraciones, ¿no? Para determinar la deriva, ¿no? También se recomienda que generalmente después eh, de la tercera calibración, ya para tener un historial, recién pensar ¿no? En hacer una ampliación del punto, ¿no? Entonces, en ese caso, ejemplo, tenemos la corrección encontrada. Generalmente cuando nos entregan los resultados, nos entregan error, corrección, incertidumbre. Vamos a establecer también el error máximo permitido que nosotros hemos establecido durante la calibración. En este caso es 0,1, ¿no? Entonces, para calcular la deriva, primeramente, se puede realizar el cálculo después de la segunda calibración y va a ser, ¿no? La diferencia entre las correcciones dividido entre las fechas, ¿no? Entre los días, ¿no? Y ese me va a dar un resultado, un valor. En este caso ya ha sido calculado, es el número que pueden visualizar, ¿no? Y entonces para yo poder encontrar el intervalo de calibración, tengo que dividir, ¿no? Ese error máximo permitido entre la deriva que he encontrado del equipo, ¿no? Eso me va a dar el intervalo de calibración. Este intervalo de calibración puede ser calculado, se puede encontrar en días, meses o incluso años, ¿no? Si deseas. En este ejemplo también se ha dado más información. Podemos darnos cuenta que tenemos un error máximo permitido, que es de 0,1, y tenemos, ¿no? Que la corrección más la incertidumbre no superan ese error máximo permitido, ¿no? Lo cual nos indica, en este ejemplo podemos ver que termómetro, ¿no? Cumple ampliamente también con nuestras exigencias, ¿no? De error máximo permitido, vistas, ¿sí? ¿No?
Después de ahí que hemos detectado, ¿no? La deriva y el intervalo, en el ejemplo, aquí tenemos el cálculo de la última calibración y tenemos el intervalo de deriva encontrado. En este caso, para este termómetro fue 534 meses. Te recomiendan, ¿no? La siguiente calibración para este punto de calibración, ¿no? Porque hay que recordar que en el método gráfico de control te indica, ¿no? Que hay que tener puntos de calibración para yo poder detectar, ¿no? La deriva, ¿no? Aquí ya también tenemos la gráfica donde graficamos, ¿no? La deriva al pasar el tiempo, ¿no? Los años, ¿no? Cómo se va comportando el equipo. También establecemos límites inferior o límites superior, este, para los cuales, ¿no? En los cuales está establecido, generalmente aquí tenemos, ¿no? Que es el error consideramos el error máximo permitido menos la incertidumbre, ya que me va a permitir, ¿no? Resguardar mejor los resultados del intervalo y sobre esto recién está el error máximo permitido de 0,1, ¿no? Entonces yo cuando vaya detectando, vaya analizando, no solamente voy a ver, ¿no? Que está dentro de estos límites superior o inferior, sino también que está, y me puedo dar cuenta, ¿no? Cuando ya está sobrepasando ese límite superior o inferior, que cuál vendría a ser, que vendría a ser lo cubierto por la incertidumbre, ¿no? Me estoy asegurando que la incertidumbre y la corrección están dentro de este parámetro establecido, ¿no? Este es el método gráfico control, el método calendario, como os he dicho, es uno de los métodos más utilizados. Si bien a las personas les parece un poco tedioso, más que nada es la aplicación tal vez de las fórmulas, pero no es tal vez no es tan difícil de aplicarlo, ¿no? Y te puede dar mucha información acerca del comportamiento del equipo, ¿no? Continuando, como recordamos que que el método de la gráfica del gráfico control se hace por punto y como hemos visto anteriormente ese cálculo fue para un punto, ¿no? Entonces debemos hacer así el cálculo para todos los puntos de calibración que hemos establecido, ¿no? Que se analizan, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El cálculo de la deriva actual, la deriva por mes, la deriva histórica por día, ¿no? Mucha más información, pero tenemos que tener el cálculo de la deriva, ¿no? Por cada punto, ¿no? Para poder establecer y como me va a dar el intervalo de calibración en meses, siempre el primero fue 534 meses, que aproximadamente me daba, ¿no? Que la última calibración, si hemos visto, era el 2024, ¿no? De diciembre del mes 10 ejemplo, ¿no? Me daba 534 meses, que aproximadamente era en el 2032 el mes 9, ¿no? Entonces, esto debo de calcularlo, para cada punto de calibración, ¿no? Y cómo voy a establecer la fecha, para la siguiente calibración, ya que hay que recordar que solamente analizo para un punto, analizo para todos los puntos, calculo el intervalo de calibración que me dan para todos los puntos y la fecha máxima que yo puedo encontrar para la siguiente calibración del equipo, terminado en esos puntos tengo que escoger la fecha del tiempo menor que había, ¿no? En el ejemplo vemos, calcular para el punto menos 31, 0, 35, 50 y 145, ¿no? Suponiendo que el primero me da, ¿no? Que puedo calcularlo en el 2032, el punto 0 en el 2069, el punto 35 en el 2053, el punto 50 en el 2085, el punto 145 en el 2035. Lo recomendable para calcular la próxima fecha de calibración es escoger el valor menor de ellos, ¿no? No escoger el mayor, escoger el valor menor de ellos y ese va a ser la fecha máxima para la próxima calibración, ¿no? Y en este ejemplo sería el 2032, ¿no? Que sería la fecha menor que he encontrado y sería el valor máximo para la próxima calibración recomendada para este equipo analizado en estos puntos, ¿no? Que puedo encontrar, ¿no? Esa sería la calibración máxima que yo puedo
que puedo realizar hasta el 2032 según lo analizado, ¿no? Pero ahí también hay que ver, ¿no? Ahí entra nuestro criterio si tal vez vamos a calibrar de verdad en el 2032, del 2024 del 2032, o tal vez analizamos como las calibraciones eran anuales, tal vez sí puedo hacer una ampliación, ¿no? En este caso, ejemplo del 2024, que era la calibración, y la calibración, ejemplo, que se hacía cada 12 meses, se amplió, ¿no? 2 años al 2026, ejemplo. Entonces, en ese caso es porque puede analizarse factores externos, ¿no? Tal vez el uso del equipo, cada cuánto se realiza el mantenimiento y otros factores, ¿no? Lo cual me lleva a que, si bien si me permite ampliar este intervalo de calibración, yo verdaderamente voy a calibrarlo hasta esa fecha o puedo tal vez disminuir un poco la fecha en que es el máximo que me permite, ¿no? Siempre y cuando tomando también en cuenta, ¿no? Que lo que se debe analizar, ¿no? El mantenimiento que se le hace al equipo, la frecuencia de uso, el desgaste del propio equipo, ¿no? Continuando, vamos a explicar el método 3, que es el método del tiempo de uso. Como ya se indica, es una combinación entre el método 1 y el método 2. La diferencia de este método es que en los equipos van a tener, ¿no? Tienen adicionalmente un dispositivo que le indica la hora, ¿no? Esta hora que se puede activar, va a tener que registrar las horas reales en las que estoy utilizando el equipo, ¿no? O sea, cada vez que lo enciendo, que va a poder tener cuándo lo he encendido y cuántas horas, cuántos minutos puedo tener el equipo cuánto he utilizado el equipo, ¿no? Y ya no hacerlo entre fechas, sino hacer el cálculo en base a las horas, ¿no? Esto generalmente se aplica más, ejemplo, a termopares o a lámparas o a otros equipos, ¿no? Que generalmente son equipos que se recomienda hacer equipos que están sujetos más que nada a desgastes mecánicos. Aquí tenemos el ejemplo, que es para un termopar tipo K, donde el error máximo permitido que tenemos, ejemplo, para este equipo es 0,1, ¿no? De la misma manera se hace el cálculo de datos de la calibración. Debo tener la fecha inicial. Hay que recordar, necesito dos calibraciones para poder calcular la deriva. Este, Calculo la deriva del equipo. La diferencia es que en vez de la fecha que ya tenía, que generalmente va a estar, ¿no? Por las horas de uso que tiene el equipo, el intervalo de calibración de la misma manera, en base a esa deriva que está en base a las horas del uso del equipo, voy a calcular, ¿no? El intervalo de calibración, que sería el error máximo permisible entre la deriva de este equipo, ¿no? Por lo tanto, es importante tener, ¿no? El dato de las horas acumuladas y de la misma manera, ¿no? Puedo hacer la gráfica control teniendo los límites superior o inferior, el error máximo permitido y las correcciones que tiene el equipo, ¿no? ¿No? Aquí generalmente se ha tomado la corrección porque en temperatura, si se han dado cuenta, cuando calibran el equipo, generalmente se entrega como dato la corrección, ¿no? Pero, ejemplo, en equipos más, como manómetros, se suele dar como dato generalmente el error o más común el error, ¿no? Igual manera, cuando vayan a hacer cualquiera de los dos, que es el tiempo, el método 3 el método 2 hay que recordar, ¿no? Si estoy dándote como dato el error, entonces todo lo que tengo que colocar es el error, ¿no? Hay que recordar si, ejemplo, en segunda calibración me ha dado la corrección, pero, ejemplo, cambié de proveedor y por tal cosa me da el error, ya no me da la corrección. Entonces hay que tener en cuenta que es el signo contrario, entonces simplemente le cambio el signo contrario y en base a eso yo pueda seguir calculando, ¿no? Hay que recordar si realizo el análisis de data todo en error o todo en corrección, ¿no?
tiene que ser de la misma manera. Este método es igual al antes mencionado, ¿no? Y aquí también el intervalo de calibración, se indica, ¿no? Después de cuántas horas acumuladas que tengo, recién puedo realizar la siguiente calibración, ¿no? De igual manera se hace el análisis por punto y se llega, ¿no? A la conclusión cuál es el límite máximo de horas para la siguiente calibración, ¿no? Continuando, vamos con el método 4, que es la comparación de servicio, la prueba de la caja negra. Generalmente lo que trata es que generalmente aquí debemos de tener un equipo, ¿no? Con el cual se va a realizar la verificación de los equipos que va a ser utilizado en campo o que vamos a utilizar más que nada en servicio, ¿no? Y en base a eso vamos a determinar, ¿no? Si está fuera o dentro del límite de error máximo permitido que van a ser especificados, ¿no? En caso que cuando se encuentra que está fuera, generalmente se devuelve a calibración o se puede realizar un ajuste, ¿no? El ajuste es si es necesario o si el equipo te permite hacer ajuste, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo, ejemplo de cualquier equipo, un equipo de temperatura, ejemplo, un termopar otra vez. Eh, Vamos a agarrar y vamos a hacer, ¿no? Como hay que recordar que la prueba de comprobación de servicio caja negra generalmente se realiza todos los días, ¿no? O incluso hasta hay veces, más de una vez al día, lo pueden realizar, ¿no? Cada vez que van a utilizar el equipo. ¿En qué consiste? Ejemplo, yo tengo en ese punto que voy a analizar, voy a hacer esa comprobación. Ejemplo, la lectura de en ese cero de ese equipo fue 0,012. El, el error entonces 0,012, pero yo tengo, hay que recordar, si mi error máximo permitido que yo tengo establecido para este equipo era 0,1, hay que recordar, ¿no? Entonces, como el error que encontré al hacer la medición o la comprobación en servicio fue de 0,012 y este es menor a 0,1, entonces está adentro y se declara conforme, ¿no? Sigo utilizando el equipo, ¿no? Al día siguiente, de la misma manera, si vuelvo a hacer la lectura del equipo, ¿no? Y encuentro, ejemplo, el punto que está siendo analizado en todos estos casos es cero, encuentro el error que es 0,018, ¿no? Y mi error máximo permitido es 0,1. ¿Está dentro? Sí, porque 0,018 es menor que el 0,1, ¿no? Está conforme, puedo seguir utilizando y así, ¿no? Mientras esté dentro del error que estoy encontrando al hacer esa pequeña prueba, está dentro del error, es menor a ese error máximo permitido, le doy como conforme y me habilita para poder seguir utilizando. Un ejemplo, ¿no? En caso que haga esa comprobación en servicio y encuentro, ¿no? Que ese error encontrado, ejemplo, ha sido 0,112, ¿no? Este es un valor que es mayor al error máximo permitido que yo me planteé, que era de 0,1, ¿no? Al ser mayor ya no está cumpliendo esta condición de verificación rápida, entonces lo declaro que está fuera de tolerancia, y lo observo, ¿no? Como ya he dicho, lo puedo llevar otra vez a calibración o incluso, ¿no? Lo puedo realizar el ajuste si el equipo lo permite, ¿no? Si aquí desea, también se puede hacer una gráfica de la tendencia, ¿no? Aquí se observa, ¿no? El error máximo permitido es 0,1. Generalmente al hacer el análisis todos los días, el primer día, segundo día, tercer, cuarto día estaba incluso dentro, ¿no? Y ya el quinto día salió fuera de la tolerancia y fue cuando observamos el equipo, ¿no? Finalmente, tenemos el método número 5. Estos métodos más que nada son con enfoques estadísticos y se aplica más que nada software. Estos generalmente, métodos más estadísticos, se aplican para equipos que son mismo modelo, mismas especificaciones. Generalmente lo aplican más que nada fabricantes cuando están, cuando producen los equipos en masa, si realizan, ejemplo,
la calibración, ¿no? Escogen una pequeña muestra y en base a esa pequeña muestra, no es que calibran todos los equipos, solamente cogen una pequeña muestra, recolectan los datos, realizan el análisis estadístico en base a esa muestra, cuál es el error encontrado, la dispersión, mediante un modelo matemático, estudian el comportamiento y ven si están dentro del límite especificado que ellos tienen, ¿no? Proyectado de cómo se comportarían su equipo a futuro, ¿no? Guardando, generalmente lo hacen al 95% de confidencialidad y de en base a eso determinan, ¿no? El intervalo de calibración o te sugieren, ¿no? Cada cuánto es la próxima calibración de sus equipos, ¿no? Como ya he dicho, eso generalmente se aplica cuando los equipos son de las mismas especificaciones encontradas. Aquí tenemos generalmente de dónde se han sacado la información que ha sido recopilada, ¿no? Eso es todo. Bien, muchas gracias, Elena. Excelente presentación. Ahora sí, a continuación vamos a responder algunas preguntas frecuentes que nos han venido dejando al interno. Como primera pregunta sería, ¿cómo se puede determinar adecuadamente el periodo de calibración cuando un mismo equipo ha sido calibrado por diferentes laboratorios y con distintos puntos de calibración dentro del mismo rango? Por favor, Elena. Ya. En este caso, hay que tener en cuenta que al momento de eh, en el caso de que se haya hecho diferentes laboratorios, no habría tanto problema, no habría mayor inconveniente, ¿no? Hay que tener en cuenta que tal vez lo más importante sería eh, que he realizado diferentes puntos de calibración, ¿no? Y esto más que nada es en una condición inicial, cuando recién, ejemplo, el equipo es nuevo y quiero establecer primera vez mi intervalo de calibración y ejemplo, ¿no? Voy a hacer el método de la carta control. Hay que recordar, ¿no? Que dependiendo del método, ¿no? Ejemplo, yo el método de la carta control y este método que me dice que analizo por punto de calibración. Y ejemplo, en ese caso que, como ya has dicho, más importante, en este caso que sería hacer el análisis para el mismo punto de calibración. Entonces, en este contexto, si yo realizo el cambio de punto de calibración, ejemplo, en primera calibración a la segunda calibración, realizo otro punto, ya no podría calcular en ese caso la deriva, ¿no? De ese equipo, ¿no? Porque ha sido otro punto analizado, ¿no? Y eso sería más que nada para una condición inicial. Ejemplo, si mi equipo generalmente es nuevo y recién es su primera o su segunda calibración, ¿no? Ya que hay que recordar que generalmente para tener una deriva de un equipo necesitamos mínimo dos certificados para poder calcular la deriva. Así que en ese caso hay que tratar, ¿no? De que la calibración, si vamos a aplicar dependiendo del método, sea en los mismos puntos que hemos establecido, ¿no? Y especificar en qué puntos deseamos que se realice la calibración, ¿no? Eh, de preferencia, ¿no? Ejemplo, pero en caso, un ejemplo, si vamos a utilizar otro método, ejemplo, en el método de la escalera, si hemos dado cuenta, si bien analizamos, ejemplo, si lo aplicamos en un... ahí sí, ¿no? Tal vez sí me permitiría, dependiendo cuál es el equipo, ¿no? Este, no habría inconveniente y podría analizarlo para ese punto determinado, ¿no? Pero eso más que nada va a depender del tipo de equipo que sea, del que sea analizado, y también si es una calibración inicial, ¿no? Generalmente hay que intentar de que la calibración sea en los mismos puntos, ya que generalmente el equipo que estamos utilizando lo estamos utilizando para cierto proceso en que generalmente medimos ciertos parámetros, ¿no? Bien, muchas gracias, Elena. Siguiente pregunta. Cuando un equipo es nuevo, ¿es obligatorio establecer inicialmente un intervalo de calibración de un año o este puede variar? El intervalo de calibración de un año ha sido establecido generalmente por fabricantes de productos.
en Estados Unidos, ¿no? Que establecían que mínimo los equipos tenían que mantener sus cualidades y sus especificaciones siquiera en proyección un año, ¿no? Si bien generalmente, según recomendaciones del fabricante, muchas veces tomamos la frecuencia de calibración anual, hay que recordar que hay que tener en cuenta que no esto siempre es la recomendación dable, ¿no? Hay que analizar el, eh, todas las causas, si recomendamos, si vemos, ¿no? que es suficiente la especificación del fabricante de un año, podemos tenerlo en cuenta, pero ejemplo hay en casos de, ejemplo, detectores de gases, ¿no? Donde la especificación de calibración recomendada hasta por el mismo fabricante, ¿no? No es un año, en esos casos bajan, ¿no? Hay fabricantes, ¿no? Como Drager o otros te indican, ¿no? Dependiendo el detector de gas que estés utilizando, te recomienda intervalos de calibración de 6 meses o incluso dependiendo del tipo de sensor del detector de gas al mes o a los 3 meses que realices la calibración, ¿no? Y más que nada va a depender también del tipo de equipo que estés utilizando, ya que en ese caso detectores de gases son son críticos, ¿no? Ya que generalmente verifican los gases, ¿no? Es lo que te cuidan, ¿no? A nivel ya de seguridad ocupacional, de explosiones o intoxicaciones, ¿no? Así que hay que tener en cuenta, ¿no? Al momento de establecer inicialmente el intervalo de calibración, el tipo de equipo del cual estamos estableciendo, sí es recomendable leer recomendaciones del fabricante mismo y dependiendo, ¿no? El equipo que sea, ¿no? Establecer, generalmente, sí, muchos usuarios lo establecen para inicialmente de manera anual. Bien, interesante información. Siguiente pregunta tenemos, ¿cómo se puede justificar técnicamente ante una auditoría la modificación o ajuste de un intervalo de calibración? Ya, ¿cómo justificar el ajuste o la modificación de intervalo de calibración? Para eso se puede hacer siguiendo cualquiera de los métodos establecidos. Estos métodos establecidos están establecidos en LILAC o la ML. Pueden, también están, ¿no? En las referencias que han sido mostradas. Puedes hacerlo basándote en cualquiera de estos métodos. Hay que verificar, ¿no? Que estos métodos o métodos en cual calcular para poder ampliar los intervalos de calibración hay métodos que tienen más confiabilidad que otros. Uno de ejemplos de esos es el método de la carta control o calendario o el método, ¿no? De la caja negra de tiempo en servicio, ¿no? Que son los métodos que te dan más confiabilidad, ¿no? Para los cuales hacer la ampliación de la calibración. Siguiendo cualquiera de estos métodos, ya que son métodos recomendados por instituciones internacionales, puede realizarse, ¿no? Una ampliación del intervalo de calibración. Aquí hay que tener en cuenta que hay que tener otros factores también, ¿no? Independiente del método que vayamos a utilizar, hay que recordar eh, también es importante, ¿no? La institución en la cual vamos a hacer la calibración. Si bien, ejemplo, cuando realizamos la calibración en ciertos parámetros, sí sería recomendable en que lo hagan si hay, dependiendo del equipo, ya que hay muchas veces equipos que no son tan de uso frecuente, si realicen una calibración acreditada, ¿no? Ya que esa calibración acreditada muchas veces sí te da la confiabilidad, ¿no? De que está siguiendo ciertos procesos de ejecución libre, fuera de que no solamente te entreguen la trazabilidad que también cumple, sino que también tienes una institución externa, en un ejemplo en el Perú, ¿no? Que es INACAL, ¿no? Que verifica o que de cierta manera, ¿no? Pone en regla las instituciones, claro, de ese procedimiento acreditado, ¿no? De que sí te está dando un resultado mucho más confiable, ¿no? Es una manera de justificar, pero puedes hacerlo utilizando cualquiera de los métodos, es válido, ¿no? Tienes que recopilar ese historial, analizar ese historial también, ¿no? Tener la capacidad de un personal que pueda realizar
ese estudio, ¿no? De ese historial y en base a eso tener en cuenta, ¿no? Diferentes causas, ¿no? Analizar, ¿no? Si puedo realizar esa ampliación, me da cuántos, el mantenimiento, si voy a hacerle o tal vez una comprobación intermedia, una verificación para asegurar de que está, sigue manteniendo esas cualidades, ¿no? Dentro de ese intervalo que he establecido, ¿no? Sigue manteniendo esas cualidades, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que nos han venido dejando durante la exposición. Ahora sí vamos a empezar con la sección de preguntas al experto. Invitamos aquí a todos los asistentes que tengan alguna consulta a levantar la mano o escribirnos directamente al chat. Nosotros iremos habilitando el micrófono para quienes deseen realizar su consulta de manera verbal o también de lo contrario pueden dejar sus preguntas escritas para poder apoyarlos. Bien, vamos a dar unos pequeños minutos a ver si alguien tiene alguna duda o consulta. A ver, nos pregunta si nos enviarán un documento de repaso a través del correo electrónico. Ok, me comentan de que sí, van a enviar una constancia de participación. En ese caso, agradeceríamos nos puedan dejar sus correos para poder compartirles y sus nombres también. Ah, ok. Y otro dato importante también me comentan que es la empresa. Bien, la grabación sí va a estar disponible, José Luis. Yo estoy aquí para aprender, no sé nada, dice. Aquí todos estamos para aprender. Siempre se aprende algo nuevo cada día. ¿Qué más? Bien, otra consulta adicional. A ver, Edgar Mendoza nos pregunta si es viable usar programas especializados para predecir desviaciones metrológicas y ajustar intervalos dinámicamente. ¿Qué nos puede responder nuestro especialista? Ya, bien, mira, puedes usar, como se dice, el método 5 que decía, ¿no? Utilizar programas de visión o métodos estadísticos más que nada, ¿no? Para establecer intervalos de calibración es posible, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Ejemplo, para todo realizar cualquiera de estos métodos, te solicitan, sobre todo en los primeros cuatro, sí te solicitan que tengas un historial de calibraciones, ¿no? Así que es importante tener un historial de calibraciones, ¿no? Es generalmente, si es posible, si analizas, después de ese historial de calibraciones que logres tener, vas a poder ver, ¿no? La tendencia que tiene tu equipo de comportarse, ¿no? A futuro y en base a eso, generalmente es el análisis, ¿no? Puedes ver, ¿no? Si es posible la ampliación o si deseas hacer la reducción, ¿no? Pero muchas veces hay que recordar de que es importante.
tener un programa, ¿no? Un programa donde no solamente tengamos las calibraciones que nos indican cada equipo, sino también establecer mantenimiento o pequeñas verificaciones de ese equipo, ya que muchas veces esos equipos que están en uso no sabemos, ejemplo, si pueden llegarse a malograr o tal vez el personal tal vez no está tan informado sobre su uso y tal vez lleguen a averiarlo. Un ejemplo, no un multímetro, ejemplo. Muchas veces las personas nos damos cuenta, generalmente cuando el equipo decimos que está mal o que, ejemplo, cuando no enciende o la pantalla está mal, ¿no? Por ejemplo, en un multímetro, cuando se vuelve el fusible ya no puedes medir corriente. Eso, ¿cómo lo puedes ver o lo puedes determinar o predecir eso, ¿no? Así que generalmente sí hay que tener mucho mayor control, ¿no? Aparte de las calibraciones que se supone que es teniendo en cuenta estos métodos, ¿no? Que el equipo va a ser custodiado o guardado en condiciones adecuadas, ¿no? Hay que ver todo eso, así que sí es importante también y es recomendable, ¿no? Hacer una pequeña verificación de tu equipo cada cierto tiempo, ver los parámetros sobre todo cuando un personal, con uno de los personales que tenga mayor experiencia haciéndolo, ¿no? Y que verifique que el equipo sigue funcionando, que sigue manteniendo esas cualidades, ¿no? Que fueron expresadas en la calibración. Bien, perfecto. Esperamos haber ayudado ahí con su pregunta. También tenemos la pregunta de Juan. Disculpen, tengo un alcoholímetro pendiente. Bueno, ya nos vamos a poner en contacto con la asesora o el asesor comercial. Ahí nos ayudarías colocando el nombre, ¿no? Ahora sí, pasando con la pregunta, nos menciona cómo se justifica estadísticamente la extensión de intervalos de calibración cuando existe derivada no lineal y comportamiento metrológico, dependiente de condiciones ambientales variables. Una pregunta un poco extensa. A ver, Elena. Bien, mira, hay que recordar que, ejemplo, siempre cuando nos indican los equipos, siempre tienen manual, tienen y diferentes, donde nos indican cuáles son las condiciones que debe tener de almacenamiento, cuáles son las condiciones que debe tener para resguardar esas mediciones. Hay que recordar que te indican, ¿no? Método, cuál es la temperatura máxima, mínima, cuál es la humedad, incluso dependiendo del equipo, vibraciones, radiaciones, de corriente también te indican todo eso, ¿no? Así que si vamos a utilizar estos equipos y sobre todo si vamos a tener custodiado y queremos, más que nada, por un tema de protección de los equipos, hay que tener cuidado de esto, ¿no? Y tener, resguardar los equipos, tener las condiciones adecuadas, ¿no? Si el equipo tiene una deriva no lineal, un ejemplo que les pongo, ¿no? El análisis que hacemos nosotros para nuestro termómetros, tenemos termómetros patrón y termómetro de referencia, ¿no? Y ejemplo, en nuestro termómetro, según el que hemos visto, nosotros hacemos más cartas control, métodos calendarios, no siguen una tendencia, no están siguiendo una tendencia lineal, ¿no? Sí se encuentran dentro de su MP, errores máximos permisibles, está dentro de límites superiores, igual manera no sigue una, ¿no? Igual manera hay que recordar que es dependiendo del análisis que se realiza, no solamente es en un solo punto, sino hay que hacer el estudio para todo ese equipo, ¿no? Y además que generalmente muchos de los temas más estadísticos que son aplicados, porque generalmente lo aplicamos por equipo, que son esos métodos, los primeros cuatro métodos, a diferencia de eso el método 4, que tal vez es donde estudian más la deriva, esto es más que nada en relación al método 5 lo hacen de manera, un grupo de equipos que tengan las mismas especificaciones, generalmente, ¿no? Un productor de equipos o un fabricante, ¿no? En el cual se establece, ¿no? Ve la deriva que va a tener su equipo y proyecta que esa deriva que tenga el equipo, si bien no es lineal, que deba tener, ¿no? Deba
guardarse dentro de ciertos errores máximos permitidos, ¿no? Más que nada hay que recordar que hay que cuidar que siempre la deriva que tenga el equipo, por más que esta deriva no sea lineal, esté dentro de, al final el resultado de los resultados de las calibraciones estén dentro del error máximo permisible, que es lo que me interesa, ¿no? Para poder utilizar el equipo en sí. Listo, gracias, Elena. Ahora, otra consulta también que nos ha llegado a través de nuestras redes es de William Tejeda. Nos pregunta lo siguiente. Mi consulta es, si los errores de un instrumento superan el EMP, que es el error máximo permitido, ¿se puede emitir un certificado de calibración? Respecto a eso, hay que recordar que en las calibraciones o que se realiza, generalmente es eso, ¿no? Es encontrar los errores relacionados a cierta incertidumbre y muchas veces les queda precisamente al usuario, interpretarlos de manera correcta, ¿no? Por ustedes si ya tienen un error máximo permitido ver, ¿no? Si está dentro o no fuera de ese parámetro, porque si se emite el certificado de calibración, si los errores están, se suelen emitir, tal vez la consulta es ejemplo, instituciones como el INACAL, ellos sí no emiten, ellos tienen una condición, donde están determinados, ¿no? Que tiene que tener ciertos parámetros y no cumple sus parámetros de límites superiores, inferiores, si ellos te emiten un informe de calibración. En este caso, los laboratorios que generalmente son acreditados, ellos emiten certificados de calibración, ¿no? Que es lo que se emiten, entregan, ¿no? A lo menos de que hagan observaciones que impidan en sí la calibración del equipo. Uno de esos ejemplos vendría a ser el equipo no mide, un ejemplo, ¿no? Algo que yo creo que sería una facultad por lo cual no podré generar, un ejemplo, un alcoholímetro. Si yo estoy calibrando ese equipo y ejemplo, si tiene, y está midiendo, pero yo encuentro, ¿no? Que tiene errores amplios, ejemplo, en 0,79 gramos al litro está midiendo 0,50, puedo continuar la calibración porque estoy encontrando, ¿no? Los errores relacionados a incertidumbre. Pero un ejemplo, ¿qué es lo que pasa si ese equipo no detecta alcohol? ¿Qué es lo que voy a, que en ese caso, ejemplo, muchas veces en caso, ¿no? De Certimed, lo observamos ya ese equipo, porque es imposible realizar una calibración en ese estado, es un equipo que no funciona, ¿no? O sea, sería inviable. Te voy a emitir un certificado de calibración para que tengas todos los resultados 0000, no está midiendo, un poco también tener ese criterio, ¿no? ¿No? Fuera de errores máximos permisibles, sí se puede, sí se emiten certificados de calibración, ¿no? Simplemente que hay condiciones que sí hacen, invalidan o hacen imposible, ¿no? Que se puede ejecutar esa calibración. Gracias. Siguiente pregunta. A ver, esta la hace Gabriel. ¿Qué opinan del uso de Machine Learning para predecir desviaciones metrológicas y ajustar intervalos dinámicamente? Ya, mire, es bueno de que informarnos más y sí tener más herramientas que nos permiten tener métodos en los cuales poder predecir intervalos de calibración, ¿no? Para poder resguardar, ¿no? El aseguramiento metrológico, los intervalos, ¿no? Hay que tener en cuenta también si bien son métodos nuevos que se están aplicando, también hacen el uso de la IA, inteligencia artificial, hay que recordar de que eh, eh, tenemos que tener cuidado también al aplicar estas herramientas, ya que son herramientas eh, sumamente nuevas, así que por lo tanto, si estamos ya dando ese paso a utilizar estas herramientas para ajustar intervalos de calibración, hay que recordar que hay que tener el fundamento de cómo se está aplicando correctamente y como son herramientas nuevas que muchas veces están poniéndose en uso, hay que recordar eh,
tal vez muchas veces cuando si tú lo quieres proponer, debe haber personal calificado que no solamente lo pueda aplicar, sino que también pueda supervisar que lo estamos haciendo de manera adecuada, ¿no? Eso es importante. Hacer, si bien se puede realizar, hay que recordar que tenemos que tener no solamente personal que esté en la capacidad de poder ejecutar ese proceso, sino que también tener la capacidad de que haya personal que pueda seguir este proceso, ¿no? Que se esté ejecutando de manera adecuada, ¿no? Y con fundamentos, ¿no? Siempre basándonos en en normas, o más que nada texto, literatura, bibliografía que nos indican, ¿no? Que que estamos realizando, más que nada ya para un tema, ¿no? De tal vez cuando vamos a certificar, nos van, cuando, cuando nos auditan, ¿no? Bien, ahora por último tenemos la pregunta de Miguel, que es, si tengo una pesa que está fuera del EMP, al aplicarle su corrección, ¿ya estaría eliminando su error sistemático y se podría utilizar? Mira, hay que tener en cuenta que hay equipos, herramientas que tienen normas. Uno de esos, ejemplo, hay la norma metrológica, hay normas metrológicas 04 que son para la construcción de pesas, medidas. Hay que recordar que si tenemos nosotros, cuando ya haya normas o documentos o leyes que nos ponen límites, que nos indican, ejemplo, Oxígeno Armin, ejemplo, ponen límites, ¿no? Para ciertos equipos de intervalo de calibración o ciertas especificaciones, ¿no? En caso de que sí tengamos limitantes o tengamos normas que son superiores, que nos rigen, que necesariamente para hacer ciertos procesos deben cumplir ciertas especificaciones, ahí sí no hay forma, ¿no? De que diga, no, pero yo lo corrijo y está adentro, ¿no? Si hay esas normas o leyes esas normas, ¿no? Que son superiores, que debemos utilizar y tiene que tener ciertas especificaciones, esa podemos cumplirla, ¿no? Y en caso de, ejemplo, tu pesita que está fuera de su MP, quieras usarlo para un proceso en el cual te piden, ¿no? De que esa pesa tiene que estar dentro de esos errores máximos permitidos, de ciertas especificaciones, no podrías, más que nada, no porque, como dices, no, yo lo corrijo y ya está bien, ¿no? Pero no podrías porque ya hay una norma superior, algo que te impide, ¿no? Que realices eso, ¿no? Pero sin embargo, ejemplo, para otros equipos, donde no hay esas restricciones normativas, sí podrías utilizarlo si lo corriges, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta de que ese equipo no, si lo estás utilizando solamente tú y tú lo puedes corregir, bien, ¿no? Pero si es de uso y es de uso de varias personas, tiene que haber un proceso, ¿no? De información, ¿no? Ya que muchas veces esos errores, esos sesgos se van a cargar a todos nuestros procesos si no lo hacemos de manera, coherente o incluso, ¿no? Si ya deriva aún más que no me indica, ¿no? Que salga aún mucho más de su error máximo permisible. Entonces, sería necesario, ¿no? Tener un control sobre ese equipo que ya está fuera de SMP, mucho más riguroso, ¿no? Para ver que no siga cambiando más en ese tiempo o no de manera tan rápida. Bien, Elena, muchas gracias por el tiempo, también a los participantes por haberse tomado este tiempo para poder hacer sus consultas, sus preguntas. Si tuviera cualquier persona alguna consulta o duda adicional, nos pueden escribir al número de Certimed de soporte comercial, que es el 992-056-019. A ese número pueden llegar todas sus dudas o consultas que tengan con respecto a este tema. Sí, bueno, antes de finalizar, también queremos invitarlos al webinar gratuito del día de mañana, que se va a titular
Mapeo térmico y control de temperatura en procesos críticos. En esta sesión vamos a estar abordando la importancia del control térmico en procesos industriales y cómo el mapeo térmico también va a contribuir a garantizar condiciones confiables y cumplimiento normativo. Este webinar se realizará igualmente a la misma hora, a las 4 de la tarde, y estará a cargo de nuestro ingeniero Miguel Roca. Los invitamos a registrarse desde ya mediante el link que está en el chat o escaneando este QR que se muestra en la pantalla. Bueno, ya que se van a también estar entregando certificados de participación a los que se registren y asistan a este evento. De parte de Certimed, queremos agradecerlos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta tarde y poder participar también de este webinar. Esperamos que la información compartida haya sido de utilidad y contribuya también a fortalecer todos sus conocimientos en gestión metrológica y control de instrumentos. Muchas gracias también a nuestra expositora Elena Maita por compartir su experiencia y conocimiento en todos nosotros. Que tengan una excelente tarde y esperamos verlos en nuestros próximos webinars. Hasta luego. Gracias.